Hola, muy buenas tardes amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la espada y la pluma. Y hoy tenemos un entrevistado especial, singular, porque, no está muy de moda determinados aspectos y además vosotros sabéis que, aunque nosotros nos dedicamos a la historia pura y dura, en muchos de los casos, historia militar, historia económica o historia social, pues no son muchos los libros en los cuales la espina dorsal del libro es la fotografía, y este es el caso. Pero es que precisamente es condición sine qua non la existencia de esas fotos para que ese libro sea tan apetitoso, que estoy completamente seguro que os va a gustar. Y bueno, pues tenemos con nosotros al autor del libro, al cual saludamos, y que es don Manuel Ros. Don Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, le hemos cogido un poco a traición para hacer esta entrevista, pero aquí estamos en el lugar donde se va a presentar el libro dentro de unos minutos y vamos a ello. Lo primero, hablar un poco de don Manuel. Don Manuel es un doctor en historia con una amplia y larga, digámoslo así, biografía en estos temas, y que además ya tiene varios libros que han sido, no digamos grandes éxitos, porque por desgracia los libros de historia no lo son, pero sí libros muy interesantes y libros muy bien acogidos por el público. ¿No es así? Pues sí, eso tengo entendido. De hecho hay varios agotados de los primeros que allá por el año 2000, 2005, 2008. Bueno, pues tenemos aquí el libro causante de esta entrevista, que yo creo que este se va a agotar rápidamente. No miro a nadie, pero entiendo que una crónica ilustrada de un viaje como es este, pues va a atraer como moscas a la miel a muchísima gente de la que le gusta la historia, y además es una época de la historia a la cual es de las preferidas. ¿Por qué se ha metido usted en hacer este libro y en esta época tan concreta? Bien, en parte porque mi tesis doctoral era sobre la neutralidad española en la Segunda Guerra Mundial y la ayuda encubierta al eje, y una parte de un capítulo pequeño de esa tesis iba sobre la colaboración de las policías española y la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial. Y el origen de esa colaboración es en parte la visita de Himmler a España en octubre del año 40. Estuve pidiendo también fotografías de ese viaje, y eso fue un poco el inicio, hace más de 20 años, de esta colección de fotografías que he ido acumulando y que dan forma a este libro. Es decir, lo que tenemos en las manos es un libro cuya espina dorsal son casi 300 fotos, que seguramente, si no son todas, son casi todas las que existen de ese viaje, ¿no? Sí, yo he intentado recopilar todas las que existían en los archivos de la administración. Puede que haya fotógrafos privados, sé que hay alguna agencia periodística de información que tiene un fondo pequeño, pero claro, ahí no he llegado por los costes que te pedían por cada fotografía. Pero yo he intentado repasar todos los archivos públicos y contactar con toda la gente que tuviera, para hacer un libro lo más completo posible en cuanto al tema de ilustraciones o fotografías de este importante viaje. La verdad es que ya la propia portada del libro, en la cual aparece Himmler, es todo un adelanto de lo que nos podemos encontrar dentro, ¿no? Bueno, aparece en un acto en la lonja del monasterio del Escorial, junto a Pedro Gamero del Castillo, que era vicesecretario del movimiento, ministro sin cartera. También aparece Pilar Primo de Rivera por ahí detrás, el embajador Stoller. Bueno, era uno de los lugares un poco obligados para depositar una corona de flores en la tumba de José Antonio, que entonces estaba enfrente en el altar mayor, enterrado. Yo retomo algo que hemos hablado antes de empezar esta entrevista, y es, a pesar de que ser una persona muy interesada en esta época,
conocía el viaje, conocía la existencia del viaje y conocía muy pocas fotos de las que existen. Y pensaba que era algo que no se le había dado la oportunidad o se le había dado el bombo y el platillo que para otras cosas se da. Y bueno, pues lo achacaba a quizá que el que muy pocos días después vino Adolf Hitler a Hendaya y allí se entrevistó con Franco, etcétera. Yo siempre había pensado que este viaje no había tenido ninguna importancia, que había sido meramente un tema privado y que había pasado desapercibido, pero usted en el libro nos hace ver lo contrario, ¿no? Sí, el viaje tenía dos motivos principales. Uno, una motivación policial, estrictamente, el problema de los refugiados republicanos españoles que habían pasado a Francia en los meses finales de la Guerra Civil Española, que eran en la zona ocupada por Alemania cerca de 150.000 personas. Entonces Himmler quería saber si podía repatriarlos a España, por fases, si el gobierno español estaba dispuesto a esa solución, si podía reclutar mano de obra de esa gente para la organización TOT o la industria alemana de guerra, en fin, qué posición tenía el gobierno español sobre ese tema. Ese, digamos, el objetivo o la misión o el punto de la agenda del día para Himmler en cuanto a temas policiales. Luego aprovechó este tema para montarse un viaje, pues con todo un boato, la recibieron casi como un jefe de Estado, para estar 6 días recorriendo desde San Sebastián, Alsacia, Burgos, llegada a Madrid, Alcázar de Toledo, El Escorial, Barcelona, Montserrat. Montserrat. Del Santo Grial. De eso iba la siguiente pregunta. Yo ya entrevisté sobre este viaje en otra ocasión a otro autor y él hablaba de la famosa Porta Stellae, esa puerta que permitía ver el futuro a través de ella y que se supone que estaba en Montserrat y que además Himmler, cuando hace su viaje, en los sitios donde para es quizá zonas especialmente desarrolladas desde el punto de vista magnético, porque son zonas que en su momento estuvo la Orden del Temple y que se relacionan con esa Puerta Stellae y al final se relacionan con el Santo Grial, ¿no? Él estaba muy, digamos, sus hobbies privados o sus pasiones eran el ocultismo, la magia, etc. Y el pasado germánico, es decir, la religión incluso de las tribus germánicas antes de la romanización. Tan es así que se esperaba que si Alemania hubiera ganado la guerra, en el futuro se iba a introducir una religión pseudo-pagana con base en esos mitos germánicos antiguos y una persecución incluso del catolicismo. Bien, pues digamos los nazis y Himmler en particular estaban muy obsesionados con el poder mágico o de por ejemplo, la espada de Longinos, la espada que atravesó el pecho de Cristo en la crucifixión. Igual pues estaba en Hofburg, en Viena, y luego fue durante la dominación nazi trasladada a Nuremberg, porque pensaban que tenía una serie de poderes mágicos. Con esto el Santo Grial, es decir, el cáliz de Cristo en la última cena, pasaba un poco lo mismo. Pensaban que tenía unos poderes mágicos que ellos podían aprovechar incluso para ganar la guerra o diferentes o algo por el estilo, ¿no? Sí. Un poquito de magia en vez de un poquito de carros de combate. Sí. Bueno, lo cierto es que, y volviendo a su libro, vamos a olvidarnos un poco de ese mundo mágico, entre comillas, que bueno, también tiene su historia, pero que no es muy serio desde el punto de vista histórico. Es un viaje que dura prácticamente una semana. Curiosamente es un viaje que empieza por la entrada ya desde los propios Pirineos, casi que escoge el mismo sitio que luego van a escoger para el encuentro entre el generalísimo y Adolf Hitler, porque entra por Hendaya, ¿no?, a San Sebastián, y es un recorrido curioso porque ya en esa época se estilaba el ir en avión y sin embargo
él hace el viaje en ferrocarril y en coche, ¿no? Lo cual es llamativo porque quizá hace que el viaje quizá sea un poco más lento de lo que hubiese podido ser en otras circunstancias. Yo puedo imaginar que parte del viaje estaba lógicamente coordinado con el gobierno español y para un poco la logística del viaje, dónde se iba a comer, dónde se iba a parar, etcétera, consideraron que era mejor que viniera por tren y luego ya en coche a San Sebastián. Utilizó el avión, es verdad, para ir al regreso de Madrid a Barcelona y luego ya de Barcelona a Alemania al viaje de vuelta. De vuelta, ¿no? Pero utilizaron en este caso 3 medios: el tren, el coche y el avión. Y finalmente el avión. ¿Por qué escogió, a lo mejor no llegamos a ello, pero cuál es su opinión de por qué escogió ese recorrido? ¿Por qué quiso visitar precisamente los sitios que visitó? Bien, en primer lugar San Sebastián, quizás por ser una ciudad pues, conocida por los veraneantes, las vistas. Estaba muy interesado y le llevaron al Museo de Bellas Artes en San Telmo, en esta antigua iglesia, en San Sebastián, para ver las pinturas de Sert, que es un pintor catalán del año 29 y había hecho 840 metros cuadrados, grandes lienzos sobre temas de pues el aquelarre, temas vascos, San Ignacio de Loyola, San Telmo rescatando en una tormenta a los pescadores. ¿Por qué? Pues porque consideraba el gobierno español, Falange, etcétera, los organizadores del viaje, que era un estilo de pintura que podía gustarle a Himmler y, digamos, el arte alemán de esa época, el arte nacionalsocialista. Luego se continúa hacia Burgos porque Himmler había mostrado un especial interés en conocer la capital en la que residió Franco durante la Guerra Civil Española. Y de hecho va a cenar en el Palacio de la Isla la primera noche de su llegada. Vio la catedral, vio el sepulcro del Cid con gran interés, la Cartuja de Miraflores. Luego ya coge un tren desde Burgos hacia Madrid. Como tenía que llegar a las 9 de la mañana y el recorrido no era para tanto, sospecho, no tengo constancia, pero que debe quedar varado en el tren en alguna zona de Valladolid a la espera de poder sí, para ajustar iniciar tiempos. la marcha, exactamente, y llegar a la estación del norte a las 9 de la mañana del día siguiente. Luego ya Madrid, pues sede del gobierno, entrevista con Serrano Suñer, con Franco, y luego había el componente cultural que él le daba mucha importancia. Quería ver el Museo del Prado, las grandes obras del Museo del Prado. Se queda, digamos, muy impactado por el Bosco, el tríptico de las delicias del Bosco, igualmente por el descendimiento de Van der Weyden. Seguramente le tocó su educación católica porque él era nacido en Múnich, bávaro, aunque había abandonado el catolicismo. Y el Museo Arqueológico de Madrid, que para él tenía un componente también todo el tema visigodo, sus teorías apoyadas por un arqueólogo español, Santaolalla, de que los celtas de origen ario tenían un componente fundamental en la cultura primitiva española, dando de lado el componente ibérico, ¿no? Cosa que los arqueólogos actuales esa teoría la han desechado porque son equiparables o incluso más importante lo ibero que lo celta, ¿no? Quería preguntarle yo, antes de que continúe, ¿quién le recibe? Porque entiendo que si se le quisieron dar honores como si fuese casi un jefe de Estado, que no lo era, pero bueno, era, digamos, el equivalente a un superministro, más que un ministro, un superministro, ¿no? ¿Y quién le recibe, quién le acompaña hasta su llegada a Madrid, incluso en su llegada a Madrid? Porque en parte hubiese sido lógico, no ya que le recibiese el ministro de la Gobernación o el director general de la policía, lógicamente, porque era un poco equivalente en algunos casos. El director general de seguridad. De seguridad, sí, perdón. Es el que le va a recibir en Irún. Y aquí en la Estación del Norte no va el cuñadísimo a recibirle. Sí. Está Serrano Suñer, que es el primero al que saluda nada más bajar del tren. Sí. Al final sirve un poco de
de intermediador en las Sí, porque al final presentaciones. seguramente conocía el Está alemán, ¿no? medio gobierno, está el ministro de Marina, Salvador Moreno, Demetrio Carceller, ministro de Industria y Comercio, y luego pues falangistas, autoridades de la embajada alemana. Es decir, las fotos muestran que había un gentío ahí, Sí, sí. y muy engalanada la estación del norte, con tapices, con banderas. Y bueno, después de esa visita cultural, pues no le queda más remedio, yo no sé, hombre, no es que no le quede más remedio, sino que lo lógico es que acuda a lo que es la política y que acuda primero a ver al jefe del Estado, que en ese momento era Francisco Franco, y creo que fue una interesante reunión, porque Franco no conocía el alemán, sí el inglés, pero no el alemán, y me da la impresión de que Himmler no hablaba ni pizca de español ni de inglés tampoco, con lo cual toda base de intérpretes. Sí, pero que debió de ser interesante, a lo mejor se Bueno, acordó algo. conociendo a Franco, Poca cosa, yo ¿no? creo que El gallego las instancias se trató antes. una hora antes en el Ministerio de Exteriores entre Serrano y Himmler. Sí, porque Serrano sí hablaba alemán. El tema de los refugiados republicanos. Pero el tema del Pardo fue una visita protocolaria, precisamente para darle empaque a la visita, que el jefe del Estado recibe al cuarto jerarca más importante del nazismo, en este caso al jefe de policía Himmler. Pero digamos que estamos a 3 días de Hendaya, y Franco, que era gallego, muy astuto, muy cauto, desde luego no va a comprometer ni su posición ni lo que va a decir en Hendaya con Himmler, que al fin y al cabo era un jefe de policía. Bien, yo creo que hablarían, bueno, pues cosas un poco generales de la guerra. Protocolo. Sí, Inglaterra estaba a punto de ser vencida en cuanto capturara Gibraltar, y poco más. Sospecho que de hecho, bueno, la lástima es que no hay actas ni de la conversación con Serrano Suñer en exteriores, seguramente por voluntad de Serrano para mantener el secreto, ni actas de lo que se trató en el Pardo. Y bueno, pues después de eso, la visita del Escorial. ¿Fue tan importante, fue tan necesaria, fue tan imprescindible? Bueno, era un poco había unas semanas antes había estado el mariscal Di Bono, italiano, y le habían organizado curiosamente una visita parecida, aunque no tenían lo del Prado y el arqueológico, pero la visita obligada en la época era tumba de José Antonio en el monasterio de Escorial y Alcázar de Toledo. Eso era irrenunciable para la Falange, para el régimen, y era una manera un poco de mostrar a un extranjero el poderío de la etapa de máximo esplendor de España imperial, el monasterio de Escorial, con su derivación luego en la tumba de José Antonio, y luego pues la epopeya del Alcázar de Toledo y los 70 días que aguantaron aquellos valientes encabezados por Moscardó, y que bueno, pues me dejaron de impresionar muchísimo al visitante. De todo esto, bueno, no podemos enseñar las fotos una a una, lógicamente, pero hay fotos muy interesantes desde el principio del viaje a todos estos lugares que él recorrió. Hay una que me llama poderosa, una no, varias, pero vamos, hay una foto muy interesante, 2 fotos en las cuales Marcial Lalanda saluda a Himmler, y yo me quedo un poco sorprendido porque no le veo yo a Himmler en los toros, no sé por qué, o estoy equivocado. Era otra de las cosas que pensaron que a un extranjero pues le podía divertir algo, pues eso, típicamente o tradicionalmente de la cultura española. Le organizaron fuera de temporada una corrida en las ventas. Al tercer toro, debido a la lluvia, hubo que suspenderla, pero estaba Marcial Lalanda, Pepe Luis Vázquez y Rafael Ortega Gallito, con toros de Escudero y Arranz, me parece que sí. Tiraron la casa por la ventana, ¿no? Y se ve en las fotos pues con la montera que le ha brindado Marcial Lalanda, y con prismáticos viendo muy atentamente las evoluciones de los toreros. Aprovecho para incidir que es una leyenda de tantas, pues que se indispuso, que no le gustó nada a los toros, y poco menos que vomitó en una parte, ¿no? Las fotos dicen lo contrario, y no he encontrado ninguna crónica taurina, ninguna documentación que diga que
que desaprobaba los toros o que no le gustaron. Bueno, no paramos ni un momento de hablar de fotos, pero lo más interesante del libro no es solo las fotos, sino que el autor del libro, don Manuel, ha tenido a bien hacer unos pies de foto ampliados, no el típico pie de foto de aquí se ve tal cosa, sino el comentario, es decir, fotos con pie de foto y comentarios, en algunos casos comentarios muy ilustrativos, aparte de que cada uno de estos bloques de viaje pues representa un capítulo, y ese capítulo pues tiene un texto explicativo que nos facilita muchísimo cuando llegamos a la foto, pues comprender de qué estamos tratando, de qué estamos hablando, porque la verdad es que los comentarios son inexcusablemente muy interesantes y sin ellos, claro, es un libro de fotos, pero en realidad es un libro de historia que está supeditado o está además con una importante columna sujetándolo, que son esas fotos. Y bueno, una vez he recorrido todo este primer e interesantísimo tema, bueno, pues Heinrich Himmler decide ir al final de su viaje, ¿no? Que es Cataluña, o de Toledo vuelve a Madrid y ya se va a Cataluña. ¿Por qué? Sí, después de una serie de cenas en el Ritz, etcétera, en el Palacio del Senado en Madrid, con toda la falange al completo. Bueno, que el Palacio del Senado entonces no era el Palacio del Senado, ¿no? La Junta Política de Falange. Era la Junta Política de Falange, sí. Y bueno, pues se despide de las autoridades en Barajas y toma un Junkers 58. Sí, que están aquí las fotos, además se ve. Al aeródromo del Prat en Barcelona, donde recibió por el general Orgaz, capitán general, y después de comer con él en el Ritz de Barcelona, pues van a Martorell, a un campamento de la organización juvenil de Falange, y finalmente al verdadero objetivo de Himmler en Cataluña, que era Montserrat, y preguntar por el Santo Grial, cosa que quedó bastante decepcionado porque allí le dijeron que no tenían ni noticia ni noción de... Lo curioso del caso es que ese Santo Grial existía en España y no lo sabía nadie. Estaba muy cerquita. Estaba en León, en San Isidoro de la Basílica de San Isidoro de León, enmascarado porque doña Urraca, la hija de un rey aragonés, el antiguo copita original de ónix, la había engarzado en sus joyas reales, y era de aspecto uno más de los cálices medievales que se mantenían ahí en León. Luego, hace pocos años, 5 o 6 años, profesores de la Universidad de León han descubierto, yéndose a Alejandría a por unos papiros nada menos que del siglo XI, que la pista de por qué es ese el cáliz de Cristo y no otro, que tiene una muesca especial. Se mandó desde el reino fatimí de Egipto a Denia en el año 1065, me parece recordar, en agradecimiento a una hambruna que habían tenido en Egipto, y Denia era el único reino de Taifa que había mandado cereales en un barco. Entonces esos regalos, esas reliquias cristianas, el rey de Denia se las regaló para hacer la paz con él al rey cristiano de Aragón, que creo recordar que era Fernando el Magno de Aragón. Y por esa fuente llegan hasta León, España, ¿no? Y hasta León, pero eso no tenían manera de saberlo ni el abad de Montserrat, ni por supuesto Himmler, ni los propios arqueólogos españoles en la época. Sí, o sea, eso es todo muy reciente, hace 5 o 6 años está en un documental, precisamente. Sí, yo he visto el documental y me lo acabo usted de recordar, y decía, ¿dónde he visto yo esto? Y sí, es cierto, que muchas veces pues pasamos al lado, porque claro, él fue a Burgos desde Hendaye y luego bajó para Madrid, pasó cerquita, digámoslo así, aunque León tampoco está a tiro de piedra, pero relativamente cerca de Burgos, y bueno, pues ni se acercó. La verdad es que pienso que tampoco le serviría de nada, o no sé qué pensamientos tenía él, ¿no? Porque tampoco se iban a prestar, ni era absurdo hacer una copia como hizo del tesoro de Guarraza en visigótico. Eso lo desconocía. Y pidieron, sí, es decir, tienes el cáliz, si sabes que lo tienes, las autoridades españolas lo van a preservar
como lo más sagrado, por supuesto. y no van a... Entonces, por muy No creo que eso sí. alemán y poderoso y no vas a dejar que eso... O sea, que no le veía yo mucho sentido, simplemente no interés, él decía científico, etcétera, pero bueno. Como sé que usted es una máxima autoridad en la época, voy a hacerle una pregunta que a lo mejor no está reflejada en el libro, pero que seguro que usted me puede responder. ¿Hasta qué punto reforzó la posición de Serrano Suñer el que Himmler viniese a España? Esa es otra de las cosas que creo que lo reflejaba en una frase que, ¿Sí? digamos, se trata de dar importancia a la visita, un poco engrasar las relaciones hispano-alemanas, pero de paso también es reforzar indirectamente la figura de Serrano Suñer, que es el interlocutor, que es el que le recibe, que es el que tiene a sus órdenes la prensa de la época. Había estado en septiembre del año 40, un mes antes, como ministro de Gobernación, tratando otros temas en Berlín. Lo había recibido Himmler en uno de esos días. Eran personas que se conocían. Y qué duda cabe que en el momento en que Serrano Suñer, en el año 40 todavía no tanto, pero más tarde sí, se considera por muchos falangistas como un recién llegado. Él había sido diputado de la CEDA, entonces, bueno, su posición... Sí, porque él no era falangista, No, simplemente había sido colaborador y amigo de José Antonio, ¿no? A título personal, Sí. sí, albacea, testamentario incluso pero sí, yo creo que hay una componente ahí, un componente de reforzamiento de la posición política y personal de Serrano Suñer. Sí, porque él muy falangista no era, ni incluso después, cambió y se volvió con el paso del tiempo. Sí, mucha parafernalia. De la unificación de abril del año 37. Lo cual no es muy falangista. Con tradicionalistas, que es una mezcolanza. Pues, agua y aceite. Eso es. De todas maneras, actualmente no se llevan muy mal, vamos a ser sinceros. Bueno, lo cierto es que don Manuel Ros nos ha hablado de su libro, un libro sumamente interesante, algo que a mí personalmente pues me ha gustado muchísimo. Y bueno, saben ustedes que yo no suelo leer libros, pero este lo voy a leer por dos motivos. El primero, porque creo que es un tema muy interesante, y el segundo, porque tiene las suficientes páginas como para que yo lo lea. Saben que estoy siempre muy ocupado y pocos libros leo, pero el de don Manuel, el tema es tan interesante y luego la cantidad de páginas es la justa y necesaria para que le dediquemos el tema. Y sobre todo, creo que es un tema tan interesante y tan desconocido, a pesar de que fuese muy importante en su momento, pero que yo como historiador desde hace muchos años, además preocupándome por esa época, desconocía la amplitud, ¿no? Bien, como hemos hablado un poco antes de referencia, sí. En el momento se le dio mucha cobertura, sí, pero luego se tapó, ¿no? Pero con la derrota del eje sí. y del nazismo, pues el régimen de Franco al revés quería sobrevivir y quería emborronar o ocultar todo lo que fuera el pasado de colaboración con Alemania. Entonces eso. Me queda una pregunta. Sí. Usted, que ha vivido en Madrid, sabe que existía una librería, para ser exacto, o sea, una librería que se dedicaba a estos temas de historia, de geografía, de viajes. Para mí, una lástima que desapareciese, pero cuando uno bajaba por la calle Carretas a la Puerta del Sol, a mano derecha estaba la librería San Martín, sí, que usted ha conocido. Sí. Bien, yo soy un paisano que baja por la calle Carretas y que llega a la Puerta del Sol y ve el escaparate de San Martín. Vamos a suponer que está todavía allí y que no están matando a ningún presidente del Consejo de Ministros, que también pasó allí, ¿no? Entonces veo este libro en el escaparate, Crónica ilustrada de un viaje, Himmler en España, 19-24 de octubre de 1940. Entonces me quedo viendo el libro y usted me va a decir a mí por qué entro a la tienda, por qué entro a esa librería y compro el libro. ¿Por qué compro ese libro? Pues porque llena un vacío historiográfico, no existe ningún trabajo como este con anterioridad. Es la mayor colección de fotografías del viaje concentradas en un solo volumen y he intentado apoyarlo con un texto explicativo de
cómo y por qué se realizó ese viaje, qué objetivos policiales y turísticos y de relaciones sociales tenía, y luego una parte que no hemos tocado para nada, que es qué pasó con estos personajes después y sobre todo qué pasó con Himmler cuando tuvo que emprender pues todo el tema nada menos que del llamado holocausto, exterminio de Sí, pero judíos eso nos lo va usted a europeos, contar en otro libro, ¿a que sí? eso es. Pues es posible. Bueno, por ahí está el editor y emplazamos al editor y emplazamos al autor para esa segunda parte. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, don Manuel. Gracias.